Centro Preuniversitario, aula virtual, muy buenas tardes. Semana número 18, problema número 1. Si se escribe en los recuadros números enteros positivos menores que 8, tal que la suma de los números escritos en cada columna y cada fila sea 26, ¿cuántas veces se utilizará el número 6 en la tabla? Entonces nosotros observamos que en la tabla ya tenemos aquí el 6 y el 6 y ya tenemos dos veces el 6. Vamos a ver a la hora de rellenar en forma total cuántos 6 hay. Lo que sabemos o lo que nos dicen según el problema es de que la suma en cada fila, columna, siempre debe ser 26. Y los números que vamos a colocar en cada casillero, los números tienen que ser menor que 8. O sea, aquellos números son, puedo escribir el 6, el 7, el 6, 5, 4, así hasta el 1. Entonces, cualquiera de ellos puedo utilizar en los casilleros. Pero al decirnos de que justamente la suma de esta fila sea 26, y aquí yo tengo 5, me falta 3 números cuya suma sea 21. Y la única forma de obtener 21 es que los 3 sean 7. No hay otra forma de obtener 21. De la misma forma, si yo sumo esta columna, también debe ser 26. Como acá tengo 5, acá estos 3 deben sumar 21. Y la única manera es que yo coloque 7, 7, 7. Entonces solamente nos faltan estos 6 casilleros. De la misma manera hacemos. Como la suma de esto debe ser 26, entonces aquí yo tengo 7 más 6, 13, significa que la suma de estos dos debe ser 13. ¿Y de qué maneras obtengo 13? Hay dos maneras de obtener 13. O es 7 aquí, 6 aquí, o podría ser 6 aquí y 7 aquí. Así, 7 más 6, 13, con este de acá 13, 26. De la misma forma con el rojo, 6, 7, 13, con este 13, 26. Ahora, veamos si los dos casos son posibles al continuar rellenando el resto del cuadro. Veamos por acá. Aquí también debe ser suma 26. Si la suma ahí es 26, nuevamente digo, voy a coger el color azul, 7, 7, 6. Si fuese 7, 7, 6, ahí tenemos 14, 20. O sea, ¿cuánto falta? Faltaría 6. Ahora hacemos con el color de rojo. Si fuese 7, 6, 6, ¿cuánto faltaría para que me dé 26? Y acá tenemos 19, faltaría 7. Entonces, estamos viendo, vamos los dos casos separando. Seguimos con la suma. Ahora voy a sumar esta parte. También yo sé que debe ser 26. Si sumo con la parte de azul, si sumamos con la parte de azul, estaré diciendo 7, 6, 7, eso me da 20. ¿Cuánto faltaría? Faltaría 6. Pero si hago con el caso rojo, 7, 7, 7, 21, ¿cuánto faltaría? 5. Que también es posible. Hasta ahora todo lo que estoy haciendo es posible. Ahora vamos a sumar esta parte. Si yo sumo esa parte, nuevamente de azul, digo 7, 6, 7, eso sería 20. Faltaría, como la suma aquí también debe ser 26, faltaría 6. Si hago con el caso rojo, 7, 7, 7, 21, faltaría 5 para que me dé 26. También hasta ahora todo está funcionando en forma correcta. Pero veamos ahora al querer rellenar esa parte. Yo sé que la suma también debe ser 26. Si fuese la parte de azul 7, 6, 6, acá sería 12, 19. 19 faltaría 7, que también es posible. Ahora la parte de rojo.
7, 6, 5, pero eso me da 18. ¿Cuánto faltaría para 26? Necesariamente debe ser 8. Pero vemos que eso es imposible porque se supone que los números que van en los cuadros son menores que 8. Pero al hacer la parte de rojo, todo es posible, pero menos esto. Por lo tanto, con eso queda descartado que la parte rojo no puede ir. Solamente me queda la parte azul y negro. Por lo tanto, al observar cuántos 6 hemos utilizado, por lo tanto decimos, respuesta, hemos utilizado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Problema 2. Nos dice, si los números m y n son enteros positivos con m menor que n, para determinar un único valor de mn a la cuarta menos m a la cuarta por n, se debe emplear 1, m por n igual a 10, 2, m es primo. Entonces veamos en ese caso. La condición del problema que nos están dando es de que m con n deben ser números enteros positivos. Y además m debe ser mayor que n. Ahora, vamos a llamar a e a esa operación, a la operación m n cuarta menos m cuarta n. Ahora me piden que una vez que yo averigüe qué valores son m y n, al reemplazar a esta parte, me están pidiendo que eso debe tener un único valor. Entonces, ¿qué necesito como dato? Veamos. Me dan caso 1 y caso 2. Veamos, si con el dato número 1 será suficiente, con el dato número 1 que me dan y me dicen de que m por n es 10, ¿con este dato será suficiente encontrar un único valor para esta operación? Entonces veamos. Como m y n son enteros positivos y m debe ser mayor que n, ¿de qué manera puedo obtener producto de m con n igual a 10? Entonces una forma sería pues 5 por 2. Pero otra manera sería 10 por 1. Entonces serían las dos únicas formas de obtener un resultado 10. Producto de dos números enteros positivos. Pero resulta que m toma dos valores, o es 5 o es 10. Y n también toma dos valores, en el primer caso será 2 y en el segundo caso será 1. Si yo reemplazo 5, 2, me sale cierta cantidad. Pero si yo reemplazo 10 con 1, me sale otra cantidad diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Como m y n toma dos valores diferentes, este resultado no me da un único valor, sino me da dos valores diferentes. Por lo tanto, con este dato yo no puedo decir que esto es un único valor. Entonces, ahora nos olvidamos de la parte 1 y decimos, veamos, la parte 2, ¿qué nos dan como dato? Nos dicen de que m es primo. Si nos dicen de que m es primo, nada más, no nos dan el dato número 1, pero si m es primo entero positivo mayor que n, hay infinitos valores de m, porque hay infinitos primos. Significa que si m es primo y hay infinitos menores que este primo, habrá también muchos valores. Por lo tanto, cuando yo reemplace aquí, no me va a salir un único valor, sino me va a salir muchos valores. Por lo tanto, esto tampoco es suficiente. Pero ¿qué pasa si yo voy a juntar estos dos? Ahora los voy a juntar. Quiero utilizar los dos a la vez. ¿Qué dice? Primer dato dice de que m por n vale 10 y tenemos dos posibilidades. Segundo dato dice de que m es primo. Si yo estoy juntando de que aparte de que m vale 5, vale 10 y además m es primo, significa que este de acá queda descartado porque aquí m vale 10 y 10 no es primo. Por lo tanto, al juntar estos dos, tengo de que m solamente debe ser 5 y eso implica de que n debe ser 2.
Entonces esto lo reemplazo y me sale un único valor, porque m vale 5 nada más y n vale 2, únicos valores. Al reemplazar el resultado me va a salir único valor. Por tanto, necesito de las dos condiciones. Respuesta: para obtener un único valor aquí, necesito como dato 1 y como dato necesito 2. Problema número 3. La siguiente tabla muestra los goles a favor y los goles en contra de 3 equipos que han jugado un partido de fútbol, todos entre sí. Si se sabe que Absorción ganó por 2 goles de diferencia cuántico, ¿cuál fue el resultado de dicho partido? Entonces, según la tabla, observamos de que los equipos son: un equipo es Absorción, otro equipo es Cuántico y otro equipo es Lantánidos. Entonces, los goles a favor: para Absorción 7, para Cuántico 7 y para Lantánidos 5. Goles en contra: para Absorción 3, para Cuánticos 8 y para Lantánidos 8. Entonces, nos están preguntando cuál fue el resultado del partido, y obviamente como yo observo 3 equipos y todos juegan contra todos, significa que debe haber 3 partidos diferentes, y voy a colocar aquí los 3 partidos diferentes. Entonces, uno de los partidos será pues el partido que se jugó Absorción versus Cuántico. Ese es un partido. Otro partido diferente será que cuando jugó Absorción con Lantánidos. Y finalmente el otro partido diferente será la que jugó Cuánticos versus Lantánidos. Lo que me interesa es cómo quedó este partido, Absorción con Cuánticos, pero como dato sabemos de que Absorción ganó, pero con 2 goles de diferencia. Significa que si Absorción ganó con 2 goles de diferencia, supongamos que Cuántico hizo un gol, significa que Absorción hizo 1 más 2, pues. O sea, 3 goles. Pero en realidad no sabemos cuántos goles hizo Cuántico. Entonces que sea X los goles que hizo Cuántico. Significa que Absorción tuvo que haber hecho X más 2. Entonces, si yo averiguo el X, se acabó todo el problema. Ahora veamos el partido Absorción Lantánidos. Pero para eso voy a utilizar justamente goles a favor de Absorción. ¿De qué manera voy a utilizar estos goles a favor de Absorción? ¿Qué significa goles a favor? Significa que los goles que hizo Absorción. En este partido, Absorción hizo X más 2 goles. En el otro partido, donde jugó Absorción, también hizo goles, pero yo no sé cuánto. Pero la suma de la cantidad de goles que hizo acá con esto de acá debe ser 7, porque de ahí no hay más partidos de Absorción. Como la suma de estos dos debe ser 7, significa que si acá yo puse, digamos, si ponemos acá un 5, aquí debe ser 2, porque 5 más 2 es 7. Pero 2 yo lo puedo escribir como 7 menos 5. Entonces, en realidad yo no sé qué es 5, pero sí sé que es X más 2. Por lo tanto, aquí será 7 menos X más 2. Al operar esto me va a quedar 5 menos X. Y cierto, si sumo él con él, efectivamente me da los 7 goles a favor de Absorción. De la misma manera, ahora hacemos para los goles en contra de Absorción, que son 3. Yo sé que los goles en contra para Absorción son 3. ¿Eso qué significa? Los goles que le hicieron Absorción.
Entonces tengo que ver los partidos de absorción, que es esto y este partido. Aquí, los goles en contra para absorción es X, porque son los goles que le hizo cuántico a absorción. Este de acá es goles en contra para absorción. De la misma manera, esto de acá serán los goles que le hicieron absorción. Si sumo estos dos debe ser 3. Significa que si esto es X, esto debe ser 3 menos X. Ahora voy a utilizar este dato. 7 goles a favor para cuántico. Ahora vamos a ver los partidos de cuántico. Aquí está un partido de cuántico y el otro partido es esta de acá. Goles a favor significa los goles que hizo cuántico. Observamos que aquí cuántico hizo X goles, hizo acá. Lo que hizo cuántico son X. Aquí, estos serán los goles que hizo cuántico. Si yo sumo estos dos, debe ser también 7. Pero si aquí es X, aquí debe ser 7 menos X. Ahora voy a coger los goles en contra para cuántico, que son 8. Entonces, nuevamente, partidos de cuántico es esta y esta de acá. Goles en contra, o sea, significa los goles que le hicieron a cuántico, que es esto de acá. Estos son los goles que le hicieron a cuántico. Y estos serán los goles que le hicieron también a cuántico. La suma de él con él debe ser 8. Pero si aquí es X más 2, el otro será pues 8 menos X más 2. Pero operando esa parte quedaría 6 menos X. Entonces ahora nosotros podemos observar que ya tengo todos los partidos con los resultados, pero lo único que me falta es conocer el X. Pero aún no he utilizado este 5 a favor para lantánidos y este 8 en contra para lantánidos. No he utilizado todavía. Voy a utilizar este 5. Si utilizo este 5, ¿qué significa? Goles a favor para lantánidos. Entonces digo, ¿cuáles son los goles a favor para lantánidos? Lantánido, aquí está un partido y aquí está el otro partido. Goles a favor significa los goles que hizo. Acá hizo 3 menos X. Más, aquí también son los goles que hizo lantánidos. 6 menos X. Si sumo estos dos debe dar 5. Entonces 3 más 6 es 9, menos 2x igual a 5. Resolviendo esa igualdad, 5 pasa a restar, 2x pasa al otro lado sumando y el 2 pasa a dividir. Resulta que x vale 2. Si ya conozco x, conozco todos los partidos, sus resultados. Pero como me preguntaban exactamente absorción con cuántico, debe ser 2 más 2, 4 y aquí 2. O sea, el resultado del partido es 4 a 2. Problema número 4. Nos dicen, en el siguiente programa, ¿cuál es la suma de los 5 números escritos? Entonces veamos todo el esquema del programa. Hay que seguir las órdenes que nos indica cada cuadro y seguir las flechas, según lo que indica. Entonces, el programa empieza donde dice inicio. Después sigue la flecha y nos dice empiece escribiendo el número 2. O sea, aquí hay una orden y la orden es escribir el número 2 y escribimos el número 2. Seguimos la flecha. ¿Qué nos dice? Multiplique por 5 al último número. Entonces, el último número que teníamos era, aquí hacemos el número 2. Si me está diciendo multiplique por 5 al último número, el último número era 2, a él lo voy a multiplicar por 5. O sea que tenemos ahora 10. Siguiente orden. Escriba el nuevo número obtenido. O sea, este 10 que he obtenido lo voy a escribir.
Entonces, hasta ahora estamos escribiendo dos números nada más por el momento. Siguiente orden. Divida por 2 al último número. Entonces, como el último número era 10, y ahora lo divido entre 2, eso me da 5. Pero no me pida que escriba todavía. Entonces, al dividir me queda 5, estamos en este cuadro. Siguiente flecha. Pregunta, ¿el último número es entero? 5 es entero, efectivamente. La respuesta es sí. Sí es entero. Por lo tanto, seguimos la flecha del sí. Siguiente pregunta. ¿El último número es múltiplo de 3? O sea, este 5 es múltiplo de 3. Respuesta no. Entonces, como no es múltiplo de 3, seguimos la flecha y la flecha no es por esta parte. Y regresamos nuevamente a este cuadro. Pero recordar que nos hemos quedado en el número 5. Entonces, hemos regresado nuevamente a este cuadro. ¿Y qué dice este cuadro? Multiplique por 5 al último número. O sea, el último número que teníamos era 5, a él lo vamos a multiplicar por 5. Y eso me va a dar 25. Siguiente cuadro. Escriba el nuevo número obtenido. O sea que este 25 lo debemos escribir porque hay la orden de escribir. Entonces estamos en el 25. Siguiente cuadro. Divida por 2 al último número. O sea, 25 lo dividimos por 2 y eso me va a dar 12,5. Siguiente cuadro. El último número es entero, 12,5 es entero, respuesta es no. Entonces vamos por la flecha del no. Siguiente cuadro. Reste 0,5 al último número. El último número era 12,5. Pero si le restamos 0,5 vamos a obtener exactamente 12. Pero debo seguir la flecha y la flecha me indica, sigue esta flecha y de ahí continúa, o sea que otra vez nos hace regresar a este cuadro. Entonces, al regresar a este cuadro, hay que tener en cuenta que el último número que teníamos era 12. Y ese 12 lo volvemos a poner aquí. Ahora dice, multiplique por 5 al último número. O sea, el 12 que teníamos lo multiplicamos por 5 y eso me va a dar 60. Siguiente orden, o siguiente cuadro, escriba el nuevo número obtenido. O sea que 60 que teníamos lo vamos a escribir. Siguiente cuadro, divida por 2 al último número. O sea que el último número que teníamos es 60. Y a 60 lo que vamos a hacer es dividir entre 2. Al dividir entre 2 obviamente sale 30. Siguiente cuadro. Pregunta, ¿el último número es entero? 30 es entero, respuesta sí. Seguimos la flecha del sí. Pregunta, ¿el último número es múltiplo de 3? 30 es múltiplo de 3, sí. Seguimos la flecha del sí. Pregunta nuevamente, ha anotado 5 números y observamos donde hemos anotado. Aquí están lo que hemos anotado, pero vemos que son 4. Por lo tanto, respuesta debe ser no. Entonces, si la respuesta es no, al seguir la flecha del no, otra vez nos hace regresar a este cuadro. Pero recordad que nos hemos quedado en el número 30. Nuevamente, este cuadro nos vuelve a decir, multiplique por 5 al último número, o sea 30 por 5. Y eso me da 150. Escriba el nuevo número obtenido. Escribimos el 150.
Divida por 2 al último número, o sea, a 150 que tenemos, lo vamos a dividir entre 2. Y eso me debe dar 75. Pregunta, ¿el último número es entero? ¿75 es entero? Respuesta sí. Seguimos la flecha del sí. ¿El último número es múltiplo de 3? ¿75 es múltiplo de 3? Respuesta también es sí. Seguimos la flecha. Siguiente pregunta, ¿ha anotado 5 números? Contamos y efectivamente sí hemos anotado 5 números. Seguimos la flecha del sí y nos lleva a la parte que dice fin, o sea, acabó todo el proceso. Ahora, lo que nos piden es, ¿cuál es la suma de los 5 números escritos? Aquí tenemos a los 5 números escritos y por lo tanto decimos, para la respuesta, simplemente hay que sumar esos 5 números, porque ya acabó el programa. Al sumar todo eso nos da 247.
Problema número 5. Problema número 5 nos dice, el siguiente arreglo de letras está formada por 2010 filas. ¿De cuántas veces las letras U, S y M aparecen en el arreglo respectivamente? Entonces, según el arreglo que tenemos, lo que vamos a contar es en cada fila cuántas veces aparecen las letras. Y observamos, por ejemplo, en la fila número 1, observamos que hay una U, S no aparece, M tampoco aparece y le coloco 0. En la fila número 2, U aparece una vez, S una vez y M 0 veces. En la fila número 3, observamos que U aparece una vez, S una vez y M una vez. Fila número 4, U aparece 2 veces, S aparece una vez y M una vez. Fila número 5, U aparece 2 veces, S aparece 2 veces y M una vez. Fila número 6, U aparece 2 veces, S 2 veces y M 2 veces. Así continuamos el proceso y nos piden hasta la fila 2010. Entonces ahora, ¿cómo será en el 2010? Pero nosotros observamos que justo cuando los tres son iguales, en el caso 1, 1, 1 y en el caso 2, 2, 2, resulta que si yo sumo ellos me da justamente la fila. Si sumo 1, 1, 1, cuando los tres son iguales, justo me da la fila 3. O sea que cada múltiplo de 3, la cantidad que aparece a la derecha van a ser iguales. Y resulta que 2010 también es múltiplo de 3. O sea que, ¿cuántas U va a aparecer? Si estamos en la fila 2010, va a aparecer 670 veces U, 670 veces S y 670 veces M. Ahora lo que quiero es regresar. Igual, cuando yo tenía 2, 2, 2, si yo regreso a una fila, la fila anterior sería 2, 2 y aquí a 2 le quito 1. Lo mismo sucede con el 1, 1. Regreso al anterior 1, 1 y a él le quito 1. O sea que aquí en la fila 2009 será pues 670, 670 y 669. Si yo quiero regresar una más, sería 670, 669, 669. Y así continúa. Ahora, nos están pidiendo cuántas U aparecen en todo esto. Observamos que hay 3 veces U, 3 veces 2, después seguirá 3 veces 3, hasta el final, 3 veces 670. Entonces, si yo quiero saber el número o la cantidad de U que aparece, simplemente como hay 3 veces 1, 3 veces 2, 3 veces 3 y así sucesivamente, factorizo el 3 y me va a quedar 1 más 2 más 3 hasta 670. Sabemos que esta es una suma de consecutivos. Eso sería 670 por 671 sobre 2. Y al operar esa cantidad me sale 674.355. Entonces, de la misma manera yo puedo hacer para las otras letras. Puedo hacer para el S y también puedo hacer para el M. Entonces, si yo quiero hacer para el S, debo hacer lo mismo, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque en la fila número 1, 0, y después 3 veces 1, 3 veces 2, ¿hasta dónde? Hasta 3 veces 669, porque después solamente aparece 2 veces 670, ya no es como el caso anterior. O sea que
se parece al caso anterior, simplemente lo que voy a hacer es quitar un 670. De ahí el resto es igual. O sea que al resultado que tengo, le debo quitar 670, porque todo es igual, excepto que aparece ya no 3 veces 670, sino solamente 2 veces. Al restar eso vamos a obtener ¿cuántas veces S? Que vendría a ser 673.685. De la misma manera, para M, la cantidad de M que aparece será parecido al de S, pero sino que debo quitar un 670. O sea, como es parecido al S, digo 673.685, le debo quitar 670. Y eso me va a dar 673.015. Por lo tanto, ahí tengo las cantidades que aparece U, S y M. Problema número 6. Nos dice, ¿cuántos números de 5 cifras existen tal que el producto de sus cifras sea igual a 18? Entonces, sea el número de 5 cifras. Ahora, quiero averiguar la cantidad, todos los números posibles de 5 cifras, pero el producto de sus cifras debe ser 18. Entonces, la condición del problema es que nos están indicando de que si yo multiplico cifra A por cifra B, por cifra C, por cifra D y por cifra E, ese producto me tiene que dar 18. Entonces, maneras de obtener 18. Además sé que como son cifras y la base sobreentiende que es 10, a lo máximo la cifra vale 9. Y como mínimo las cifras tienen que ser 1 y todas deben ser como mínimo 1. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si una de las cifras fuese 0? Al multiplicar ya no me daría 18. Entonces veamos qué posibilidades tenemos para encontrar A, B, C, D y E. Una forma sería, ¿qué pasa si uno de ellos, exactamente yo no sé quién, pero uno de ellos fuese el 1, otro fuese el 1, otro fuese el 1, otro el 2 y uno de ellos que sea el 9? Si yo multiplico estas cifras, efectivamente tengo 18. Pero el detalle está que yo no sé quién es el 1, quién es el 2, quién es el 9 y quiénes son los otros unos. Entonces, pero una manera de obtener 18 sería de esta forma. Ahora, recordando una observación. Si yo tengo 3 letras A, B, C, o 3 personas, y yo quiero colocarlos en 3 asientos diferentes, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ubicar estas 3 personas en estos 3 asientos? Entonces, como son 3 personas y con ellos quiero formar grupos de 3, porque los 3 deben estar ubicados, y además interesa el orden, porque A podría estar acá y es diferente que A esté en el medio. Entonces, como interesa el orden, sería permutación de 3. Y permutación de 3 es 3 factorial. Resulta que esta idea vamos a aplicar al problema. ¿Por qué? Porque tengo, imagínense que las cifras son como personas. Son 5 personas y con ellos los voy a ubicar en las 5 bancas. O los 5 lugares que son los lugares de las cifras. Entonces, hasta el momento, con los 5 voy a formar grupos de 5. Como interesa el orden, porque una cosa es que el 9 esté primero y otra cosa es que el 9 esté al último. Entonces, interesa el orden, por lo tanto estamos hablando de una permutación de 5.
pero hay elementos repetidos. Entonces será permutación de 5 con elementos repetidos. ¿Cuántos elementos repetidos? 3. O sea que sería 5 factorial sobre 3 factorial. Al resolver esto sería 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial. Cancelamos 3 factorial y me queda 5 por 4, o sea 20. O sea que con estas cifras yo puedo encontrar 20 números diferentes. Ahora, pero esto no es la única forma de encontrar esos números diferentes, porque otra forma sería, ¿qué pasa si uno de ellos fuese el 1, otro sería el 1, otro el 1, el otro sería el 3 y otro sería 6? Y efectivamente, si yo multiplico ellos, también me da producto de cifras 18. Pero resulta que acá ya son diferentes al anterior, por lo tanto, esto me va a generar otros números diferentes. Nuevamente, como son 5 elementos, si quiero ubicar los 5 para obtener el número de 5 cifras, será una permutación de 5. Pero resulta que hay 3 elementos repetidos, con repetición. Sería eso 5 factorial, 3 factorial. Al igual que el caso anterior, también sale 20. Finalmente, otra manera de obtener un número de 5 cifras cuyo producto de cifras sea 18 sería, uno de ellos sea 1, 1, otro sea 2 y otro sea 3, 3. De esta manera también obtengo producto de cifras 18 y además son diferentes a los anteriores. Entonces, nuevamente, son 5 elementos y voy a formar grupos de 5 con ellos y como interesa el orden, permutación de 5. Pero aquí hay 2 repetidos, o sea, los 2 del 1 y los 2 del 3. Y esto sería 5 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Permutación con repetición. Al resolver esta parte me va a salir 30. Por tanto, ahora qué hago con este 20, 20 y 30 que he obtenido, porque no hay otra manera más de obtener números diferentes cuyo producto de cifras me dé 18. Son los únicos casos. Entonces decimos, este es un caso cuando tengo 1, 1, 1, 2 y 9. O otro caso sería cuando tengo 1, 1, 1, 3, 6. Como yo estoy utilizando el conectivo O, sería principio de adición. Lo mismo sería o este último caso. Entonces, como estamos utilizando conectivo O, vamos a aplicar principio de adición. Por lo tanto, el total de números diferentes sería 20 más 20 más 30. Y eso nos da exactamente 70 números diferentes.
problema número 7. Una pareja de esposos y 4 hijas van al cine y encuentran 6 asientos vacíos en la misma fila. Si las 4 hijas siempre quieren sentarse juntas, ¿de cuántas maneras diferentes puede sentarse toda la familia? Entonces nosotros observamos que tenemos a los padres y 4 hijos, 4 hijas. Cuando van al cine lo que van a encontrar son 6 asientos todos juntos. Entonces, lo que nos dice el problema es de que de cuántas maneras pueden sentarse los 6 en esta fila de sillas, que todos están juntos, pero las niñas no pueden separarse. Entonces, primero veamos, como las niñas no pueden separarse, ellos van a formar un bloque. Entonces vamos a hablar de bloques. Esto fuese un bloque, como ellos no necesariamente están juntos, hablamos de 2 bloques y 3 bloques. Entonces, si estamos hablando de un bloque, 2 y 3 bloques, esos 3 bloques, llámalo A, B y C como el caso anterior, bloque A, bloque B y bloque C, y estos bloques se van a sentar obviamente en esta fila. Como estamos hablando de bloques, estos 3 bloques los voy a ubicar en esta fila. ¿De cuántas maneras los puedo ubicar? Obviamente estamos hablando de 3 espacios diferentes. Entonces, como tengo 3 bloques y 3 espacios diferentes que se van a ubicar y todos van a encajar exacto en los 6, entonces 3 bloques con 3 espacios, ¿de cuántas maneras lo puedo ubicar? Y eso vendría a ser permutación de 3, como el caso anterior que hemos visto. Por lo tanto, el número de maneras que pueden sentarse para los bloques sería permutación de 3. Estamos hablando de bloques. Ahora, como este bloque es de uno solo, este es bloque de uno solo, pero este bloque es de 4, ahora me concentro en el bloque de las niñas. Si me concentro en el bloque de las niñas, digo, ¿de cuántas maneras las niñas pueden sentarse en 4 asientos juntos? O sea, puede ser estos 4 asientos o estos 4 o estos 4, ¿no? Pero la cosa es de cuántas maneras las 4 niñas pueden sentarse en 4 asientos. Nuevamente sería pues permutación de 4. ¿Qué hago con estos dos? Los debo multiplicar. ¿Por qué? Porque necesito ubicar a las niñas y también a los padres. Como tengo el conectivo y, principio de multiplicación. Permutación de 4 es factorial de 4. Permutación de 3 es 3 factorial. Por tanto, resolviendo 4 factorial por 3 factorial, eso me da 144.
Problema número 8. ¿De cuántas maneras diferentes se puede colocar 6 cajas iguales en un estante cuya forma es la que se indica en la figura? Si se desea que en cada casilla haya a lo más una caja y en cada fila y cada columna 2 cajas. Entonces, como son 6 cajas que voy a colocar, una manera sería pues que aquí coloque la caja y aquí deje vacío. ¿Qué pasa si yo coloco caja y caja aquí? Resulta si yo coloco de esta manera, en esta fila hay 2, en esta fila hay 2, en esta columna hay 2, hasta ahí está cumpliendo las condiciones del problema. Pero en esta fila debo colocar 2 cajas. Bueno, aquí podré colocar 1. Y la otra caja necesariamente va aquí o aquí, pero si va en uno de ellos, resulta que en la columna ya va a haber 3. O sea, quiere decir que de esa forma no debo colocar. Por lo tanto, ¿cómo sería? Bueno, si ya coloqué 2 aquí, 2 juntos, aquí otra caja, aquí necesariamente debe ir la otra caja. Y en la tercera, aquí debe estar vacío porque ya no puede haber 3, entonces caja aquí y caja aquí. Entonces una forma de colocar sería eso. Otra manera sería colocar las cajas de esa manera, ya no aquí separados, sino juntos hacia la derecha. Y las otras 2 cajas en la última fila tendría que ser de esa forma. Y cumple las condiciones del problema, que en cada fila, cada columna hay 2. Otra manera, ¿cómo sería? Que yo coloque cajas aquí al inicio separadas. Aquí la caja y aquí la caja. En la tercera, aquí vacío, caja, caja. Otra manera diferente sería que yo coloque las 2 cajas en la segunda juntas pero a la derecha. Como aquí hay 2, acá vacío, aquí las otras 2 cajas. Otra manera, ¿cómo sería? Que en la primera coloque las 2 cajas a la derecha. A segunda, 2 cajas juntas. Como aquí hay 3, aquí vacío, significa que aquí 2 cajas. Y finalmente, otra forma diferente sería que yo coloque en el medio o en la segunda las 2 separadas. Como aquí hay 2, aquí vacío, entonces significa que aquí va uno y aquí va otro. Conclusión, he encontrado 6 maneras diferentes de ubicar las cajas, donde en cada fila, cada columna haya 2. Por lo tanto, respuesta 6. Problema 9. Nos dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede ubicar 7 personas alrededor de una mesa que tiene forma circular, si 2 de ellos nunca se sientan juntos? Entonces, si yo quiero saber de cuántas maneras se pueden sentar 7 personas alrededor de una mesa circular, entonces recordando cuando nosotros tenemos las 7 personas y los voy a colocar en una mesa circular, bueno, veamos las ubicaciones más o menos. Tenemos la mesa circular y justo los 7 lugares donde van a estar las personas. Si el problema fuese así, sin ninguna restricción, ¿no? Si el problema fuese sin ninguna restricción, yo quiero saber el total de maneras que pueden ubicarse las 7 personas, simplemente sería factorial de
6. Porque ¿qué se hace cuando es circular? Cuando es circular siempre se va a fijar un lugar. Si fijamos un lugar, supongamos que estamos fijando ese lugar, ¿cuántas personas quedan? 6. Por lo tanto, esas 6, lo que voy a hacer es formar grupos de 6 con las 6 personas. Como interesa el orden, simplemente sería permutación de 6. O sea que cuando es circular, siempre se fija una persona y se aplica permutación. En cambio, cuando era lineal, se aplica permutación, pero a todos. En cambio acá, a uno menos. Entonces, aquí voy a colocar el total de maneras, sin ninguna restricción. Entonces, sean las personas, vamos a poner acá. Como son 7, A, B, C, D, E, F y la persona G. Ahora, aquí estoy poniendo el total de maneras, pero no me piden a mí el total de maneras, sino me piden si dos personas no pueden sentarse juntas. Ahora, el detalle está que las personas que no pueden sentarse juntas, vamos a fijar lo que sean la persona A y B, ¿no? Estas dos personas que sean las que no pueden estar juntas. Entonces, el número de maneras que deben sentarse las personas, pero ellas no pueden estar juntas, sería, primero, al total. El total sería permutación de 6. ¿A eso qué debo quitarle? Le debo quitar cuando el complemento de esto, que vendría a ser, si ellas no, acá son no juntas, su complemento debería ser cuando ellas están juntas y no pueden separarse. Parecido al problema anterior sobre las niñas. O sea que tengo que ver la cantidad de maneras cuando ellas están juntas, siempre. Entonces, eso sería... Supongamos que las dos deben estar juntas, entonces ellas formarían un bloque, tanto A como B. O sea que este sería cuando A y B están juntas. O sea, si al total de maneras, cuando no hay restricción, le quito, cuando A y B están juntas, ¿qué me saldrá? Obviamente el total de maneras cuando no están juntas. O sea, al total le debo quitar cuando sean juntas. Ahora, si estamos considerando como un solo bloque, ya hablamos de cuántos bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que permutación de 5. Porque debo fijar siempre uno. Pero este bloque, que son dos personas, ¿de cuántas maneras se pueden sentar? Como son dos personas, será pues permutación de 2. Y los debo multiplicar. Ahora veamos. Permutación de 6, 6 factorial. Menos permutación de 2, 2 factorial. Permutación de 5, 5 factorial. Al operar todo eso, vamos a obtener 480.
Problema número 10. Nos dice, a una conferencia asistieron 9 argentinos y 5 peruanos. Se desea formar un grupo de trabajo conformado por 7 de estas personas. ¿De cuántas maneras diferentes se puede formar el grupo si deben estar presentes por lo menos 3 peruanos y por lo menos 3 argentinos? Por lo menos significa, o es lo mismo decir como mínimo tiene que haber 3. Significa que debe haber 3 como mínimo, puede haber 3, puede haber 4, puede haber 5, etcétera, etcétera. Entonces, pero primero veamos qué es lo que tenemos. Se tiene que el número de argentinos es 9 y el número de peruanos es 5. Entonces, lo que se quiere formar es grupos de 7. De 7 personas. Pero dice, dentro de estas 7 personas tiene que haber como mínimo 3 argentinos y como mínimo 3 peruanos. Entonces, el número de maneras para formar los grupos. Primer caso, como mínimo 3 argentinos. Si hay 3 argentinos, es porque para completar debe haber 4 peruanos. O puede haber 4 argentinos y 3 peruanos. Pero ya no habría 5 argentinos, porque si hubiese 5 argentinos, necesariamente debe haber 2 peruanos. Pero eso no es posible porque te dice que también como mínimo tiene que haber 3 peruanos. Entonces, si ponemos 5 argentinos, debería haber 2 peruanos y eso es imposible, porque te piden también 3 peruanos como mínimo te piden. Entonces, solamente para formar el grupo de 7, solamente tengo esas 2 posibilidades, de ahí no tengo otra. Entonces, ¿esto qué vendría a ser? A ver, ¿de dónde consigo los 3 argentinos? De los 9 que hay. O sea que, y además no interesa, argentino 1, argentino 2 o argentino 3 que yo elija, el orden no interesa como yo les elija. Entonces será una combinación de 9, pero debo elegir 3. Y los peruanos, que son 4 peruanos, pero los debo elegir de los 5 candidatos que tengo. Pero como necesito argentinos y también peruanos, principio de multiplicación. O principio de adición. 4 argentinos, ¿de dónde los selecciono? De los 9 que tengo. Y además los peruanos, 3 de los 5 que hay. Al operar toda esa combinación, nos da problema 2. Nos dice, si los números m y n son enteros positivos con m menor que n, para determinar un único valor de mn a la cuarta menos m a la cuarta por n, se debe emplear 1, m por n igual a 10, 2, m es primo. Entonces veamos en ese caso. La condición del problema que nos están dando es de que m con n deben ser números enteros positivos. Y además m debe ser mayor que n. Ahora, vamos a llamar a e a esa operación, a la operación m n cuarta menos m cuarta n. Ahora me piden que una vez que yo averigüe qué valores son m y n, al reemplazar a esta parte, me están pidiendo que eso debe tener un único valor. Entonces, ¿qué necesito como dato? Veamos. Me dan caso 1 y caso 2. Veamos, si con el dato número 1 será suficiente, con el dato número 1 que me dan y me dicen de que m por n es 10,
Con este dato será suficiente encontrar un único valor para esta operación. Entonces, cada casillero, los números tienen que ser menor que 8. O sea, aquellos números son, puedo escribir el 6, el 7, el 6, 5, 4, así hasta el 1. Cualquiera de ellos puedo utilizar en los casilleros. Pero al decirnos de que justamente la suma de esta fila sea 26, y aquí yo tengo 5, me falta 3 números cuya suma sea 21. Y la única forma de obtener 21 es que los 3 sean 7. No hay otra forma de obtener 21. De la misma forma, si yo sumo esta columna, también debe ser 26. Como acá tengo 5, acá estos 3 deben sumar 21. Y la única manera es que yo coloque 7, 7, 7. Entonces solamente nos faltan estos 6 casilleros. De la misma manera hacemos. Como la suma de esto debe ser 26, entonces aquí yo tengo 7 más 6, 13, significa que la suma de estos dos debe ser 13. ¿Y de qué maneras obtengo 13? Hay dos maneras de obtener 13. O es 7 aquí, 6 aquí, o podría ser 6 aquí y 7 aquí. Así, 7 más 6, 13, con este de acá 13, 26. De la misma forma con el rojo, 6, 7, 13, con este 13, 26. Centro Preuniversitario, aula virtual, muy buenas tardes. Semana número 18, problema número 1. Si se escribe en los recuerdos números enteros positivos menores que 8, tal que la suma de los números escritos en cada columna y cada fila sea 26, ¿cuántas veces se utilizará el número 6 en la tabla? Entonces nosotros observamos que en la tabla ya tenemos aquí el 6 y el 6 y ya tenemos dos veces el 6. Vamos a ver a la hora de rellenar en forma total cuántos 6 hay. Lo que sabemos o lo que nos dicen según el problema es de que la suma en cada fila, columna, siempre debe ser 26. Y los números que vamos a colocar en cada... Ahora veamos si los dos casos son posibles al continuar rellenando el resto del cuadro. Veamos por acá. Aquí también debe ser suma 26. Si la suma ahí es 26, nuevamente digo, voy a coger el color azul, 776. Si fuese 776, ahí tenemos 14, 20. O sea, ¿cuánto falta? Faltaría 6. Ahora hacemos con el color de rojo. Si fuese 766, ¿cuánto faltaría para que me dé 26? Y acá tenemos 19, faltaría 7. Entonces estamos viendo, vamos los dos casos separando. Seguimos con la suma. Ahora voy a sumar esta parte. También yo sé que debe ser 26. Si sumo con la parte de azul, si sumamos con la parte de azul, estaré diciendo 7, 6, 7, eso me da 20. ¿Cuánto faltaría? Faltaría 6. Pero si hago con el caso rojo, 7, 7, 7, 21, ¿cuánto faltaría? 5. Que también es posible. Hasta ahora todo lo que estoy haciendo es posible. Ahora vamos a sumar
esta parte. Si yo sumo esa parte, nuevamente de azul, digo 7, 6, 7, eso sería 20. Faltaría, como la suma aquí también debe ser 26, faltaría 6. Si hago con el caso rojo, 7, 7, 7, 21, faltaría 5 para que me dé 26. También hasta ahora todo está funcionando en forma correcta. Pero veamos ahora al querer rellenar esa parte. Yo sé que la suma también debe ser 26. Si fuese la parte de azul 7, 6, 6, acá sería 12, 19. 19 faltaría 7, que también es posible. Ahora la parte de rojo, 7, 6, 5, pero eso me da 18. ¿Cuánto faltaría para 26? Necesariamente debe ser 8. Pero vemos que eso es imposible porque se supone que los números que van en los cuadros son menores que 8. Pero al hacer la parte de rojo, todo es posible, pero menos esto. Por lo tanto, con eso queda descartado que la parte rojo no puede ir. Solamente me queda la parte azul y negro. Por lo tanto, al observar cuántos 6 hemos utilizado, por lo tanto decimos, respuesta, hemos utilizado 1, 2, 3, 4, 5, 6.